Hola mis queridos amigos, hoy estoy aquí para conversar con ustedes acerca de la incertidumbre y el cambio. Y lo primero que quiero es agradecer esta invitación maravillosa que me hacen para sumarme a este círculo virtuoso de aprendizaje y de reflexión que nos une básicamente por estos acontecimientos que nos ha traído el mundo últimamente, que han movido al mundo y han movido a México. Entonces, como vamos a reflexionar un rato y lo que quiero sobre todo es compartirles mi propia mirada acerca de lo que es la incertidumbre, pero más que lo que es la incertidumbre es como el cambio y la incertidumbre aparecen y cuando llegan, ¿qué hacemos los seres humanos con eso? Y por otro lado, no solo qué hacemos, sino cómo aquellos que estamos al servicio de los otros podemos acompañar a aquellos a quienes estén en situaciones donde el miedo parezca que se hace presente, que no nos dejan dar, que no sabemos muy bien qué va a suceder, qué es lo que sigue. Entonces, un poco para mirar todas estas preguntas, yo quiero empezar a conversar acerca de una frase que a veces decimos. Quizás la han oído también. Muchas veces cuando conversamos y cuando queremos contar qué nos pasó, nos referimos a que se nos movió el piso. Cuando hablamos con esta expresión, la traemos porque alguien hizo algo que yo no me esperaba. Sucedió algo para lo cual yo no estaba preparado y no supe cómo reaccionar. Algo me sorprende, pierdo mi capacidad de respuesta, la habitual que tengo bajo el control de las cosas que normalmente sé qué hacer. Y cuando esto sucede y se nos mueve el piso, entonces hay algo que cambia. En este caso es metafórico. Sin embargo, eso fue lo que pasó. La tierra nos meció, se movió el piso. Y cuando eso pasó, muchas personas cambió la circunstancia actual, eso que les estaba pasando. Entonces, en esa instancia, cuando esto sucede, algunos quizás quedaron así como sin saber muy bien qué hacer, preguntándose, llega la confusión, llega el qué pasó y el quererlo entender, que es un comportamiento habitual del ser humano, en su mayoría nosotros, dado que somos seres racionales, nos vamos y activamos nuestra neocorteza y decimos qué fue lo que pasó. Quiero encontrar una razón lógica que me explique lo que sucedió para poder entender. Y algunos otros pasan el querer entender y de pronto dicen, esto ya lo conocía. Entonces aquí aparece que hay algunas generaciones que ya traían un recuerdo de cuando la tierra los había mecido fuerte unos años atrás, también en esta tierra maravillosa como lo es México. Y lo traigo porque cuando nosotros los seres humanos vivimos una situación que tiene mayor carga emocional, hay un mayor aprendizaje. Entonces es muy probable que ese recuerdo que ya había estado quietecito y que no había vuelto a aparecer, cuando esto pasa, llegan recuerdos de lo que nos pasó en ese momento. Entonces es probable que en algunos el miedo se intensifique, a pesar de que quizás hoy no hayan sufrido tales consecuencias como pudo haber sido unos años atrás. Y otros no tuvieron esas consecuencias de años atrás, pero tienen el recuerdo, porque tienen la historia de lo que pasó. Entonces se activa también. Y otros lo están viviendo por primera vez. Hay una nueva generación que no sabía y no tenía este aprendizaje y hoy lo está viviendo. Todo eso nos pone en un estadio emocional a todos que nos empieza a cobijar. Nos cobija a los que están allí presentes y a los que vamos estando cerca. Cerca porque quizás tenemos relación cercana con esta tierra o cerca porque nos vamos dando cuenta cada vez más que empiezan a pasar cosas en el mundo bajo las cuales nosotros no tenemos posibilidad de reaccionar preventivamente o incluso para corregir y reparar porque hay algo que puede ser más grande que nosotros. Cuando esto llega, a mí me va apareciendo la sensación de la vulnerabilidad. Me voy conectando con nuestra propia pequeñez, con ver que hay algo siempre que es más grande que nosotros.
que pasa, que no lo podemos controlar, que me aparece como la conversación de yo sé esto hoy, pero mañana no sé qué va a pasar. Y cuando ese no sé está tan presente a las respuestas inmediatas de no sé por qué pasó, no sé si va a llegar igual, no sé si va a ser más fuerte, no sé cómo reaccionar, planeo esto, pero parece que hay una fuerza superior que de un momento a otro me dice, es así. Cuando eso pasa, es cuando hay lugar a la emoción de la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Como su nombre lo dice, es la ausencia de certeza, sin certeza. Y cuando no tenemos certeza, van apareciendo otras emociones cerca. Y las otras emociones que llegan son la inseguridad, porque dado que no hay certeza, empezamos a carecer de seguridad. Cuando carecemos de seguridad, aparece la inseguridad. Y cerquita a la inseguridad va llegando también la emoción de la duda, y de pronto aparecen otras emociones parecidas como la intranquilidad, la zozobra, el desasosiego. Entonces empieza a llegar un mundo emocional, porque normalmente cada emoción viene acompañada de otras tantas que van estando por ahí presentes. Estas emociones que acabo de nombrar no solo no vienen solas, porque ya vimos que vienen juntas, sino que además tienen una madre, tienen una emoción principal que las abraza y las sostiene a todas. La emoción que sostiene la incertidumbre, la inseguridad, la duda, la intranquilidad, la zozobra, el desasosiego, la desconfianza, es el miedo. Entonces, no es posible para nosotros conversar hoy de la incertidumbre y dejar el miedo por fuera. Cuando traemos el miedo, por supuesto, que no es una emoción que goce de mucho prestigio y de la cual querramos tener tan cerquita, el miedo es un fiel consejero, viene a cuidarnos y evidentemente lo que él más cuida es nuestro continuar como especie, cuida por excelencia la supervivencia. Entonces hoy nuestra supervivencia, la de nuestras familias, la de la tierra estuvo expuesta y movida. Entonces ahí hay una cabida grandota para el miedo. Yo recientemente viajé a México, justamente unos días posteriores al sismo fuerte que hubo en Ciudad de México, llegué a Ciudad de México de paso para seguir hacia Monterrey. Y pude darme cuenta de algo que me llamó la atención y es, casi siempre reporto y aviso como en las redes sociales que estoy de viaje, le aviso al chat de mi familia, etc. Y normalmente recibo mensajes que muchas veces son de bienvenida, de saludo, que me la envían mis amigos o mis alumnos mexicanos. Los colombianos, por el contrario, hay muy pocos mensajes, generalmente hay más likes o solamente como emoticones y ya. Y esta vez, el viernes 23 de septiembre que viajé, recibí más o menos unos 20 o 30 mensajes de personas colombianas cuyos comentarios o frases casi todas iban en la línea de Luchi, cuídate mucho, ten cuidado, y como que casi siempre estaba presente la palabra cuidar. Yo pude ver y oler el miedo tras sus mensajes y sus palabras. Agradecí cada una porque sé la intención de cuidado legítimo que traían y que proveían hacia mí. Sin embargo, me quedé pensando en ¿de qué me cuido? ¿Cómo me cuido? ¿Cuidarme de qué? ¿Qué hacer? Y en ese momento yo decía, como casi que la respuesta inmediata que me llegó es no sé de qué cuidarme, no sé cómo cuidarme, la tierra no me va a avisar, no me va a decir, mira, me voy a mover de esta manera, entonces cuídate tú y cuida a otros, como que en realidad me quedé un poquito así, sin respuesta.
Y eso, a pesar de que yo confío harto en la sabiduría de la tierra, también me llevaba a la pregunta de, ¿y la tierra misma sabrá cuándo va a volverse a mover? Entonces, cuando aparecen como toda esta serie de reflexiones y de conversaciones privadas, que son válidas también para cada ser humano y que nos acompañan siempre, me doy cuenta que voy quedando en un lugar que es en el limbo. Y cuando los seres humanos estamos en el limbo, es ese lugar en donde estoy y a la vez no estoy. Sé y a la vez no sé nada. Entonces, en ese espacio se hace presente la pequeñez, el poder ver siempre que en la vida van a pasar cosas que son más grandes que yo. Van a pasar eventos y cosas que superan mi capacidad. Esto no lo traigo con el ánimo de traer el pesimismo a la conversación, ni mucho menos. Y a la vez lo traigo porque yo confío plenamente en el mensaje y en el rol que ocupan todas las emociones que nos acompañan todo el tiempo. De hecho, sigo creyendo que ellas vienen todas a cuidarnos, que son portadoras de mensajes sabios y que quizás lo que más nos pasa a los seres humanos es que nosotros todavía no sabemos muy bien cómo escucharlas. Y que cuando estos mensajes vienen así como resonando como esta vez, no nos gusta tanto su sonido, su manera, su presencia, su forma de aparecer, y hace que quizás nos pongamos un poquito más sordos y ahí no escuchemos eso que llega. Sin embargo, miren, déjenme ponerlo así. Mi propia vivencia frente a esto que pasó, sin duda, es de un grado mucho menor de lo que vivieron millones, miles, muchas personas de mexicanos que lo tuvieron de cerca, porque hay personas que tuvieron pérdidas humanas, de familiares, tuvieron pérdidas materiales, perdieron su lugar. De hecho, en cada pérdida que un ser humano tiene, pierde mucho más de lo que ya no está, que es lo que a veces nosotros no vemos. A veces nos enfocamos en acompañarlo porque perdió un ser querido. Y ese ser querido no solo era ese ser querido, físico y humano que estaba presente, sino que se pierde con él el amor, se pierde con él la conexión, se pierde con él sabiduría, se pierde el mensaje, se pierde comunicación, se pierde compañía. Cuando alguna persona pierde su casa física, podemos conectarlo con la gratitud de que está vivo hoy en día y que es solo una pérdida material. Y eso es verdad. Y al mismo tiempo perdió más que el techo. Perdió quizás la ilusión, perdió quizás algunos ahorros, perdió toda la historia de las conversaciones que tuvieron en ese lugar. Perdió el sentido que por mucho tiempo ocupó toda la energía y lo que había invertido por estar ahí, las relaciones que se habían dado, los vínculos y el amor que se había tejido. Entonces no solo se perdió una edificación, fue mucho más lo que allí se fue. Entonces cuando esto llega, a mí me aparece otra emoción, que es la emoción de la impotencia. Esta emoción, como todas, trae consigo luz y sombra. Sin embargo, hoy, cuando aparece, me conecto con su luz y el mensaje que trae allí. Y cuando aparece la luz de la impotencia es cuando viene a mostrarme que hay cosas que no están en mis manos, que hay unos límites que yo tengo como ser humano, donde hay cosas que yo no puedo trascender, que no puedo cambiar, que no puedo mejorar, solo porque tenga la intención de hacerlo. Y cuando eso lo veo legítimamente, dejo de imprimirle la fuerza a quererlo cambiar, dejo quizás de pelearle si es que le peleo al resultado o a lo que ya está, y me invita a bajar la cabeza, a darme cuenta que requiero apoyo de otros y por supuesto me conecta completamente con mi humildad, porque necesariamente la impotencia me dice ya, si solo no puedes y necesitas de otros, hay que poder pedir ayuda.
y el pedir y el reconocerme que no soy yo sola, que estoy con otros, que me debo también a otros, hace que la humildad tenga lugar. Hace que me permita rendirme ante la misma grandeza de la tierra, que se mece sin previo aviso, que no pide permiso, que modifica lo que necesita. De hecho, viene moviéndose últimamente de muchas maneras. Viene moviéndose en sus vientos con los huracanes, en sus mares con muchos tsunamis, y también se mece en nuestras ciudades con los terremotos y con los sismos. Entonces, no avisa y aún así lo hace. Y ahí a veces nos dice, bajemos un poquito la cabeza, porque parece que por más de que yo tenga fuerza y potencia, no puedo cambiarlo. Entonces, por eso, como que trae el mensajito de la impotencia con él. Cuando estos episodios pasan en la vida, es muy probable que nos vayan llegando preguntas. Y hay unas preguntas humanas que nos vamos haciendo todos. Unas como, ¿para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Bueno, en fin, aparecen muchas más. Algunos tienen respuesta a esto. Algunos dicen, yo sé por qué, y quieren dar algunas respuestas, unas más limitadas, unas más grandotas, etc. Sin embargo, cada respuesta va a ser absolutamente relativa a la vivencia de cada ser humano. Va a ser también su manera de responder relativa a su sistema de creencias. Algunos, más racionales quizás, les va a llegar como la ilusión de querer tener la razón. Entonces empiezan los análisis más desde el mundo de la física, del mundo meteorológico, donde quieren caer en fenómenos que son más predictivos, que nos quieren decir, esto pasó de esta manera, va a volver a suceder en tal tiempo, en tal magnitud, la razón por la cual esto pasó fue por X, por Y, por Z, etc. Y cuando aparece esta necesidad o este deseo predictivo en el ser humano, es cuando llega la manifestación con la emoción del control. Este control es también humano, es una respuesta humana que tenemos todos, porque lo que hace es como la forma de empezar a buscar la certeza de nuevo. Y si busco la certeza y si tengo una respuesta, entonces ya no hay más lugar a la incertidumbre, por tanto, tampoco hay lugar al miedo. Estas son las movidas en las que normalmente estamos nosotros los seres humanos. Ahora, que buscar el control y nuestro deseo predictivo sea una respuesta humana, no necesariamente es la mejor respuesta. Ni tampoco es la respuesta más sensata que podemos tener. Cuando a mí me viene esta conversación, recuerdo que si nosotros nos alejamos de nuestra humildad, nos alejamos de nuestra propia grandeza. Si nosotros, los seres humanos, negamos nuestra impotencia, negamos nuestra vulnerabilidad y de paso con ello negamos lo humano que somos. Entonces, mi invitación hoy es a que nos amistemos con el miedo mismo. De amistarnos con el miedo, es muy probable que vayamos a poder dejar que cumpla su rol y nos cuide. Y es probable que algunos ahorita escuchando digan, Luchi, pero ¿cuidar qué si ya pasó? ¿O por qué cuidar hoy después de y no haber cuidado antes? Probablemente. Y déjenme también ponerlo así. Quiero ir a un lugar que tiene que ver con la aceptación, que quizás nosotros los que estamos hoy conversando o muchos de los que nos dedicamos al coaching, estamos para acompañar a otros en este tránsito y en lo que la vida nos está poniendo hoy. Y aceptar los hechos que la vida nos trae, aun cuando sin duda no los aprobamos, aun cuando sin duda no nos gusten, no nos gusta la forma como aparecen, la manera, lo que logran, lo que nos dan, aún así pasan. Poder aceptar los hechos que suceden en la vida sin aprobarlos, porque no es lo mismo aceptar que aprobar,
Puedo aceptar que suceden, no apruebo que suceden y cómo suceden. Una vez los acepto y me doy cuenta que yo no los puedo cambiar, en ese instante empieza a asomarse la paz como emoción. La paz entendida como emoción es esa emoción que nos dice que nosotros aceptamos las cosas tales y como son y no las queremos cambiar. Por tanto, estoy en paz con que suceda lo que sucede, de la manera como pasa. Cuando llega la paz, como las otras emociones, y lo miramos con la incertidumbre que no llega sola, la paz tampoco, ella también viene acompañada. Inmediatamente aparece la sensatez. Y cuando llega la sensatez, es cuando podemos los seres humanos elegir, decidir, priorizar acciones que sean oportunas y adecuadas frente a la situación que estemos afrontando. También llega la serenidad, que es esa emoción que nos permite estar enteros aún en medio de la adversidad. Es la emoción que nos permite posarnos, poner los pies sobre la tierra y estar ante las circunstancias que se nos van presentando, serenamente. Trae la esperanza, una emoción que nos viene muy bien hoy. La esperanza es la que nos conecta con la fe, con la confianza, que es otra emoción, de que en el mañana hay un camino próspero, con posibilidades nuevas, distintas y buenas para mí. Todo eso puede aparecer con la paz cerquita. Y si miramos que una vez tengamos estas emociones, que las podemos llamar aliadas, para poder estar afrontando un proceso de cambio, un proceso de transición, un proceso de dificultad en el que estamos los seres humanos, hay un lugar que nos va a permitir conectarnos con el miedo, porque no lo estamos negando. Es como saber que está el miedo, está la incertidumbre, está la inseguridad y llegan sus aliados, que son la paz, la esperanza, la sensatez, la serenidad, la fe, la confianza, están juntos y cuando este terreno está así, empieza a haber un lugar más sano para que se pueda cumplir el rol cuidador del miedo, para que pueda ser preventivo, para que pueda decirme, hey, esto que está pasando se da porque hay algo que cambió y que ya no es igual. Si algo yo he aprendido en la vida es que los seres humanos no nos resistimos a los cambios en sí mismos. Nosotros nos resistimos es a las pérdidas que el cambio trae. En este momento, a veces decimos los que apoyamos a otros como, mira, ya pasó, muévete. Y la persona se resiste un poco. Y a veces juzgamos, sin duda, de por qué no cambiar rápido, por qué no aceptar rápido si no hay mucho que hacer. Y él nos está resistiendo, él o ella, nos está resistiendo al cambio y a lo que le proponemos. Lo que sucede es que mientras eso cambió y mientras eso se movió, hubo cosas que quedaron atrás. Eso que quedó atrás son lo que esta persona perdió. Y cuando aparecen las pérdidas, sin duda, se posa otra emoción presente. Y esa es la emoción de la tristeza. La tristeza, cuyo rol es conectarnos con lo que nos importa, llega porque así como el miedo nos dice, hay algo que puedo perder adelante con esto que pasó, la tristeza nos dice, ya se fue, ya lo perdí, ya no está. Y esa pérdida pasada, nosotros necesitamos poder honrarla y legitimarla. Yo sé que desde un lugar bondadoso, amoroso, incluso con el deseo de querer hacer que todo esté mejor, queremos llevar rápidamente a que los otros vean posibilidades, vean el futuro. Incluso habrá personas que, dado esto que pasó, están vivos hoy en día. Y entonces les decimos, ya, yo tengo una buena amiga
que su edificio cayó y ella la sacaron de los escombros justo el día de su cumpleaños. Y ella, por supuesto, estaba completamente conectada con la gratitud de la vida, con otra posibilidad, con una nueva parada en la vida para lo que sigue, sin duda. Y eso, que esté a la mano, eso no niega que esté una pérdida grande detrás. Porque muchas personas, a pesar de que nosotros queremos que rápidamente, desde un lugar maravilloso, porque es bien intencionado, lo queramos conectar con su fe, con el entusiasmo y con las posibilidades, necesitamos reconocer y legitimar que hoy están tristes, que perdieron un lugar, una familia, un piso, una vida, una ilusión, la confianza, su tranquilidad, su sosiego, su rutina, su estar habitual, su inercia, su habitualidad. Y cuando eso se va, hay que hacer muchas cosas nuevas de nuevo para poder estar desde un lugar distinto. El equilibrio en la vida es buscar la homeostasis. Todos los sistemas lo buscan. Buscamos estar bien. Y no me escuchen esto como si yo no quisiera que estuviésemos bien. Por el contrario. De hecho, mi propósito en la vida y a lo que me dedico es acompañar a todos a que encuentren su ser grande. Y al encontrar su ser grande, por supuesto, es para que encuentren un lugar donde su ser les proporcione bienestar. Y bienestar es estar bien, o sea, sí, allí queremos llegar. Solo que la invitación es a que lleguemos a ese lugar sin negar y descuidar que tenemos partes luminosas y grandiosas y partes sombrías y unos momentos en la vida que tenemos que transitar que quizás son un poquito más lúgubres, de menos sabor rico, más amargos. Y en esos momentos es porque quizás la tristeza está presente. Entonces, parte de lo que necesitamos hacer es acompañar a estas personas a que eso que ya no está hoy, hay que honrarlo, llorarlo, despedirlo, para poder aceptarlo en paz. De ahí que necesitamos poder rendirnos con humildad, poder darnos cuenta que hay cosas que no están en nuestras manos evitar, reparar o cambiar. Y solo cuando eso pase, solo cuando humana, humilde y legítimamente aceptemos que estamos en ese momento, es el momento de empezar a mirar nuevas posibilidades. Una vez hemos hecho todo el tránsito, aceptamos, veo qué pasó y que no está en mis manos cambiar, lo recibo, lo abrazo, lo acojo, lo honro, lo lloro, me estoy con él. En ese instante puedo empezar a alzar cabeza, mirar hacia el futuro y empezar a ver el mundo de las posibilidades. Ahora, las posibilidades habitan en un estado de ánimo distinto y ahí es cuando llegan dos lugares que vamos a necesitar entrenarnos para poder conquistar y acompañar a otros a que los conquisten. Uno es el estado de ánimo de la esperanza y otro es el estado de ánimo del entusiasmo. La esperanza, cuya emoción madre es la ternura, entonces es un lugar más cuidador, que nos muestra futuro, que nos da confianza, que nos muestra que es posible y además cree que vienen cosas mejores. Entonces esa es la luz de la esperanza, que muestra casi siempre un camino, una ruta, cuidada y contenida, gracias a la ternura. Y el entusiasmo, cuya base es la alegría, con unas gotitas de rabia, porque ve las posibilidades y además trae más acción, más fuerza. Entonces confía en que todo es posible, que hay cómo, toma y muestra caminos. Traer estas dos de la mano, una esperanza cuidadosa y un entusiasmo con energía y con vigor, pues va a poder empezar a generar unas posibilidades para reparar, para reconstruir, para recrear, para poder realmente empezar a decir, parece que de esto aprendo esto.
y no necesariamente con el ánimo de dar respuestas lógicas, sino poder empezar a abrir posibilidades de reconstrucción, dado lo que hoy no está, los espacios que se crearon, las posibilidades de seguir aquí nosotros en la tierra para seguir construyendo hacia adelante con un propósito y un sentido. Entonces, cuando pasa esto, que podemos tener la integralidad de nuevos estados de ánimo, yo lo que quisiera además mostrarles es que cuando esto nos sucede, ante las personas a las que ustedes vayan a acompañar, vamos a tener como tres grupos de emociones al mismo tiempo. Las primeras son como las emociones que nos generó este evento. Entonces llega la inseguridad, la esperanza, que la hemos nombrado harto, la paz, la intolerancia, la confusión, el deseo de control, la sensatez, el miedo, la humildad, el desasosiego y la tristeza. Estas están dado lo que pasó, dado el hecho, el evento y el acontecimiento. Sin embargo, quienes vamos a acompañar a otros o quienes estamos en este camino, necesitamos sí o sí traer otras presentes. La compasión para poder cuidar y acompañar cuidadosamente y al mismo tiempo dar a los otros eso que necesitan, que es distinto de eso que desean. La gratitud, que cuida el milagro de la vida, nos conecta con eso más grande. La confianza de que es posible. La paciencia, porque va a pasar a ritmos distintos. No todos vamos a recomponernos igual, reparar igual, ver las posibilidades igual. Vamos a su ritmo también. El amor, que teje y cuida las relaciones. La seguridad. Vamos a requerir empezar a propiciar espacios y entornos seguros para poder volver a poner los pies sobre la tierra y sentir que me paro en ella, que me sostiene. El entusiasmo, la prudencia porque hay pérdidas distintas y no porque juzguemos que hay unas más grandes que otras, son más o menos dolorosas. Prudencia, calma, estar ahí. La empatía para tener un interés legítimo por el otro. La dulzura, que nos viene bien en momentos amargos, en estos tragos difíciles que nos pone la vida, las gotas de dulce siempre van a llegar bien. La bondad para hacer bien a los otros. La resiliencia, que es una emoción muy propia en México, donde se ha visto en estos días, donde se han parado, donde se han caído y han valorado que hay una vida allí y por eso hay que seguir ahí. Y nosotros también necesitamos aprender a conectarlos con esa resiliencia. El optimismo para seguir viendo las posibilidades y el futuro y por supuesto sin duda la valentía para sumar. La valentía es la mezcla entre el miedo que se nos pone aquí al frente y las gotitas de rabia que dice ya, y sigo, y estoy aquí a pesar de que te sigas moviendo, y voy a volver a ponerte bonita y sé que un día puedes volverte a mover en nuestra calle, en nuestra avenida, en nuestro parque, en nuestra casa, en nuestro hogar. Las necesitamos para poderlas traer. Y necesitamos saber que algunos de los que nos van a escuchar probablemente traigan otras emociones con ellos. Es probable que algunos lleguen frustrados por todo aquello que perdieron. Algunos otros pueden estar apáticos y esa quizás es la población que a mí más me inquieta. Y lo digo como colombiana porque nosotros hemos tenido un conflicto por muchos años donde hay algunas personas a las que no los ha tocado el conflicto. Entonces, como no les ha pasado nada, les da igual y no ayudan, no les importa. Entonces existe la apatía y la indiferencia. Y también podemos tener algunos así, que necesitamos lograr conquistar para que la red de aquellos que estamos al servicio esté al servicio. Y cada uno va a servir desde su lugar. Puede llegar la desconfianza. Los podemos encontrar con nostalgia de querer recuperar y volver a traer eso que ya pasó, que sabemos que no va a volver igual. La ilusión de que nunca vuelva a pasar o de volver a tener todo como estaba.
puede aparecer en nuestras conversaciones el arrepentimiento, donde es muy humano y muy natural que nos llegue la conversación de si yo hubiera hecho esto antes de con mi mamá, con mi ser querido, con mi papá. Entonces, como hoy me arrepiento de yo estar aquí, no poder estar allá o de no haber hecho lo suficiente, etcétera, busco un poquito de autocastigo. Puede aparecer la ansiedad, el agobio, hay mucho cansancio también por lo que se está reparando. Puede aparecer el caos, ya más que la confusión, ya es así como una tormenta caótica que no nos deja pensar con mucha claridad. La cobardía, no querer enfrentar nada, no querer hacer nada, no querer ponerle la cara a la vida a veces. La lástima, debemos estar muy atentos, que una cosa es conmoverme con lo que pasa y otra cosa es sentir lástima por el otro, porque en ese instante dejamos de ver la grandeza del de al lado. Y por último, la resignación, que nos puede llegar como emoción y también como estado de ánimo. Entonces necesitamos estar atentos, porque en ese caso, todas estas posibilidades que estamos queriendo mostrar, la resignación lo que hace es que no ve ni una sola posibilidad. Cierra todo, se queda ahí y piensa que ya no hay nada más que hacer. Traigo un poco toda esta mezcla para que cuando estemos frente a otro, sepamos que no llega solo con una cosita, que nos llega con un mundo, con un mar de emociones enfrente, que puede estar viviendo el mismo evento que nosotros, pero lo vive de una manera diferente. Y al vivirlo de una manera diferente, le pasan las cosas que le pasan y nosotros estamos ahí para acompañarlo y para sostenerlo. Este era un poco mi mensaje, más que una sola cosa, era la reflexión acerca de cómo los seres humanos podemos estar trayendo todo nuestro mundo emocional ante estas situaciones que nos está poniendo la vida, y cómo aparece la incertidumbre y el miedo a los cambios y a lo que va pasando, y algunas veces nos pueden abrir posibilidades y otras veces nos las puede cerrar. Cada vez la vida y la tierra misma se va a mecer más y más, y nos desafía y nos trae nuevos eventos que vamos a necesitar hacerles frente y estar ahí para ellos. Por eso es importante que nos sigamos viendo de forma integral, trayendo nuestras luces, nuestras sombras, nuestra grandeza, nuestra torpeza, nuestra capacidad para hacerle frente a la vida y nuestra propia impotencia y pequeñez, ante la cual necesitamos ser humildes y saber que no todo lo podemos hacer. Y cuando nos veamos de forma completa, integral, entera, en ese momento, sin querer negar los hechos que la vida nos trae y poder aceptar como ese devenir caótico que el mismo mundo nos pone, vamos a poder amar la vulnerabilidad de la existencia que nos hace ser humanos. Una vez eso pase, también vamos a poder amar esto que nos pasa en este momento. Gracias. Besos a todos y me uno completamente a que haya más fuerza en México.